Buenos días. Esta es la presentación que se realizó el 21 de junio del año 2016 en la Universidad de Wisconsin en el proceso de selección para la plaza de Deputy Director del County Health Rankings. En primer lugar, agradecer a Julie Williams, a las personas de la Universidad de Wisconsin, a las personas de la Robert Wood Johnson Foundation por la invitación. Es un honor participar como candidato final en la selección para la vacante, pero sobre todo es un honor estar aquí y poder compartir experiencias de trabajo, conocer de cerca al equipo de un proyecto que para nosotros es referencia en nuestro trabajo en el Observatorio de Salud en Asturias y que pensamos que también es un modelo de referencia en salud pública en cuanto a la integración de aspectos que consideramos clave, como es trabajar con una perspectiva de determinantes de salud, con una perspectiva de equidad, con una perspectiva de trasladar la información para generar acción en procesos locales. Quisiera agradecer, por tanto, a la organización local, pero también quisiera agradecer a toda la gente, a todo mi equipo de salud pública en Asturias, porque gracias a ellos creo que estamos desarrollando un gran trabajo innovador, creativo, importante para afianzar bases de ese nuevo modelo de salud pública. Bien, la presentación la voy a centrar fundamentalmente en cuatro bloques. Una primera parte de introducción sobre algunos datos sobre mí, ya que, bueno, pues muchos de los que estáis aquí en el departamento no me conocéis. En segunda parte, contar algún aspecto general de cómo presentar los datos, cómo trasladar información a la población de una forma general y cómo trabajarlo con comunidades locales. Y también, para terminar, con una visión general también y bastante, bueno, abierta de varias ideas posibles de modelos de cómo trabajar, cómo trasladar la información con la comunidad. Bien, para esta presentación que va colgada en vídeo me voy a saltar rápidamente esta primera parte de presentación sobre datos globales de lo que es mi trayectoria, porque bueno, no tiene mucho sentido igual colgarlo aquí. Y paso directamente a lo que es el tema de cómo presentar los datos. Un elemento clave importante es que la información es importante, los datos son importantes, pero los datos son solamente una parte del proceso. Cuando trabajamos con comunidades, algo que es muy relevante y es fundamental y que yo creo que todos tenemos muy claro es que la información es algo más que números. Cuando hablamos de información, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de bienestar, estamos hablando también de las narrativas individuales y poblacionales, estamos hablando de las biografías, estamos hablando de los activos o las riquezas que tiene la información y estamos hablando también de cómo ciertos procesos de información cualitativa nos dan información sobre estas comunidades. No me centraré mucho en esa parte porque va más relacionado un poco a la parte más epidemiológica del proyecto, pero sí que quiero dejar importancia sobre esto, ¿no? Mucha de la información clave que actualmente estamos trabajando en procesos en comunidades locales viene no solamente de información cuantitativa, de información epidemiológica clásica, sino viene de otro tipo de información cualitativa. Otro elemento también importante es que cuando llegamos a una comunidad, estamos llegando a un territorio donde ya han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas. E incluso van a pasar cosas más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer. En ese sentido, nuestro proceso tiene que ser un proceso totalmente respetuoso con procesos que están en marcha y tratar de cohesionar, generar modelos eficientes y evitar nuevos procesos o nuevas intervenciones que generen más ruido. Esto es clave, ¿no? Tenemos la impresión de que en el territorio ahora mismo a veces desembarcamos con diferentes proyectos que lejos de cohesionarse y trabajar de forma coordinada y eficiente generan mucho ruido. De forma global trabajamos con diferentes modelos de salud pública y salud comunitaria. Trabajamos con una perspectiva de promoción de la salud, trabajamos con una perspectiva de desarrollo comunitario basado en activos, trabajamos con modelos de investigación, acción y participación o tratamos de trabajar con ellos. Trabajamos con una perspectiva de equidad, trabajamos con diferentes modelos que se insertan en procesos locales concretos y también trabajamos con dos modelos que nos gusta mucho reseñar. Uno es el tema de procesos de investigación, acción participativa centrados en la comunidad y otro, desde un punto de vista también conceptual pero muy práctico, es el modelo de los estadios de cambio, ¿no? El modelo transteórico de Prochaska y de Clemente. Esto es importante porque cuando trabajamos con un grupo, de la misma forma que a nivel individual se trabaja, pues, por ejemplo, en docencia o en clínica,
en docencia con aprendizajes significativos o en clínica con entrevistas motivacionales, cuando trabajamos en procesos comunitarios, es también importante conocer en qué modelo, en qué fase de cambio se encuentra la comunidad y también en qué fase de cambio se encuentra de cara a trabajar o de cara a cómo vamos a dar la información, ¿no? De cara a que no sea una información hostil y que genere pues eso, enfrentamiento con los procesos en los que esté trabajando ahora mismo un grupo o una comunidad determinada. Las fases del modelo teórico son estas, de precontemplativo, contemplativo, de preparación, acción o mantenimiento. Y también es muy importante saber eso, en qué fase se encuentra la comunidad. Una comunidad que se encuentre en fase precontemplativa para la acción, pues probablemente algunas de las claves, voy a citar algún ejemplo muy sencillo, solamente en 2 fases. Algunas de las claves en este primer estadio precontemplativo es clarificar información sobre datos que podamos tener, evitar o edificar resistencias, trabajar con mitos. Un mito puede ser, por ejemplo, el tema de que solo nos interesa tener información sanitaria y que no nos interesa tener información sobre otros determinantes de la salud. Contar historias de éxito que puedan estar pasando en otras comunidades para generar como cierto hambre bueno, sí que nos gustaría trabajar con esta posibilidad y esperar a otro momento, ¿no? Cuando la fase ya es contemplativa y está preparada, pues quizás sí que es el momento de iniciar un ciclo de intervención comunitaria. Los ciclos de intervención comunitaria con los que nosotros estamos trabajando ahora mismo vienen de diferentes modelos de intervención, desde el desarrollo comunitario basado en activos hasta los propios modelos de los roadmaps que tenéis desarrollados en el proceso de los County Health Rankings. Cómo trabajamos y cómo difundimos la información es muy diferente también teniendo en cuenta con qué grupos de población se trabaja. No es lo mismo trabajar con profesionales sanitarios, no es lo mismo trabajar con el ámbito municipal, no es lo mismo trabajar con técnicos que estén trabajando en el ámbito no sanitario, pero sí que tengan una formación ya alta en cuanto a salud pública, y no es lo mismo trabajar con profesionales del ámbito comunitario, con movimiento asociativo y demás. La adaptación de esta información es fundamental para poder hacerla en diferentes modelos de presentación más expositiva o trabajarla en otro tipo de modelos. Y no es la misma la información, pues, por ejemplo, cuando Mario Margolles presenta de forma anual los rankings, ¿no? Y se hace una presentación o a medios de comunicación. No es lo mismo la información también cuando la trasladamos a los medios de comunicación, y en ese sentido no es lo mismo cuando damos mensajes claves como este, ¿no? Por ejemplo, esta es la importancia a veces de simplificar cierta información. Esta es una frase que nosotros leímos por primera vez en un documento de la Robert Wood Johnson Foundation y que para nosotros es clave, ¿no? El tema de cómo el código postal puede ser más importante para SOS que el código genético, y cómo trabajar con este esquema. Es decir, si trabajamos con determinados, por ejemplo, si trabajamos con profesionales sanitarios o con determinada formación, este esquemita del código postal y el código genético puede ser muy interesante para transmitir información relacionada con los determinantes, cómo los determinantes se imbrican, se relacionan con el tema de la biología y con el tema de la epigenética, por ejemplo. Pero este esquema no sería útil para trabajar con sectores poblacionales que no tengan determinado nivel formativo. Por eso es muy importante adaptar información con población. A nosotros, de todas formas, y a vosotros en modelos que conocemos, lo que se está trabajando con el tema de los roadmaps en diferentes condados, este es un elemento clave, ¿no? También el tema de poder, esto es una escena de formación, pero es trabajar con grupos pequeños, trabajar con procesos de deliberación sobre la información, recoger información cuantitativa y cualitativa, ¿no? Es un proceso de formación con técnicos municipales en nuestra comunidad autónoma. Bien, otro elemento también conceptual, pero clave, de nuestros modelos, de vuestro modelo de los rankings y de nuestro modelo de los rankings en Asturias es por qué rankeamos, ¿no? Por qué establecemos un ranking. Nuestra aproximación o nuestra llegada a este modelo también es similar a la vuestra. Realizábamos grandes informes de situación de salud, epidemiológicamente muy completos, muy elaborados, muy académicos, pero el efecto que estábamos consiguiendo en la población y entre los profesionales era este, ¿no? La gente se moría. De hecho, tuvimos un pico de mortalidad de gente leyéndose nuestros informes. Teníamos un gran repositorio de indicadores, un elevado número de indicadores, pero teníamos problemas para seleccionar cuál era el indicador adecuado o los indicadores adecuados para generar procesos de cambio de acción.
tanta información a veces nos generaba dudas sobre cómo empezar a actuar. Bien, una metáfora que utilizamos a menudo y que nos gusta mucho es esta. Los primeros mapas que se elaboraron para la representación de la red de metro y de tren en Londres es lo que conocemos mapas geográficos. Son mapas que representan perfectamente a escala la distancia que existen entre dos puntos. A medida que fueron pasando los años y la red de tren y la red de metro de Londres fue más compleja, la representación de dichos mapas también es más compleja. Hasta que Harry Beck, un ingeniero electrónico, en el año 31, tiene una idea y es la representación esquemática del mapa y pasando de un mapa geográfico a un mapa topológico. El primer diseño del metro de Londres es el año 36, es un mapa tramposo, es decir, no representa exactamente la distancia entre dos puntos. La representación es relativa, las distancias son relativas y geográficamente no es exactamente lo que pasa en un mapa real, ¿no? Digamos. Pero sin ser un mapa real, es un mapa que nos sirve para tomar decisiones y para poder llegar a casa o al trabajo todos los días, ¿no? Esta es un poco también la orientación del tema de por qué utilizar, seleccionar 25 indicadores y por qué utilizar un ranking con todas las debilidades y fortalezas que puede tener el modelo, ¿no? Que esto es un tema que nosotros discutimos y cuestionamos de forma evidente. Ockham ya lo decía hace muchos años en este sentido, el tema de la importancia de hacer lo que tengamos que hacer de una forma lo más sencilla posible, pero tampoco sin olvidarnos esto que decía Einstein, ¿no? Ojo con la importancia de ser sencillos, pero no pasarnos no quedarnos en la simpleza. Ese es un poco el equilibrio que jugamos a la hora de seleccionar medidas que nos traten de dar una foto que nosotros siempre insistimos que es pixelada de la situación de salud de una población. Bien, Iñárritu tenía claro, más o menos, ¿no? De una forma poética, lo que pesa la vida, los 21 gramos que puede pesar el alma, y la pregunta ahora mismo en nuestro caso sería cuánto pesa la salud. De una forma también que nosotros utilizamos para explicar a determinada población de una forma sencillita es esta. De 100 personas existentes en una comunidad, los principales problemas de salud que van a tener esas personas están relacionados en un 40% con factores sociales y económicos como la educación, el empleo, los ingresos, el apoyo familiar o la seguridad de la comunidad, un 30% en relación con conductas de salud, lo que denominamos estilos de vida, un 20% con sistema sanitario y un 10% con el entorno físico. Este modelo, que es vuestro modelo de los County Health Rankings de los pesos, en nuestro caso, en el modelo que estamos utilizando en Asturias, es un modelo diferente y los pesos son diferentes. Utilizamos un 40% para lo social y lo económico, un 40% para las conductas de salud, un 10% para la asistencia sanitaria y un 10% para el entorno físico. Bien, el modelo no es un modelo de cajas aisladas, sino que desde nuestro modelo, desde algo que trabajamos mucho e insistimos de una forma continua y a veces muy obsesiva, que es el modelo de las causas, los determinantes socioeconómicos tienen una relación con el tema de las conductas de salud y ese modelo hay que interpretar de una forma, digamos, que secuencial, ¿no? E interpretado también desde la perspectiva de un modelo de equidad, que es otro elemento clave del que luego hablaremos. Bien, los pesos no están puestos de forma aleatoria, aunque sea un modelo, como Javier Nieto nos contaba muchas veces, que no deja de ser un modelo simplificador y una caricatura de pesos, ¿no? Pero sí que es un modelo que está basado en diferentes papers o revisiones, tenéis un paper del año 2010, y actualmente existe bibliografía y afortunadamente en este sentido yo creo que parte del gran trabajo que está haciendo el departamento de los County Health Rankings es el tema de trabajar por un lado con la comunidad y por otro lado trabajar académicamente la producción de información en este sentido. Existen diferentes papers que habéis publicado en los últimos años donde relaciona esto, el tema de la importancia del ranking, las fortalezas y las debilidades que tiene el modelo, la contribución del modelo en relación de los determinantes con los resultados de salud y alguna editorial de este año de Patrick Remington muy interesante sobre el tema del culto de la imperfección, ¿no? Esa cita que hace de referencia la primera medida perfecta no existe, la segunda medida siempre llega muy tarde, que quedaros con la tercera medida. Bien,
Otra parte muy importante de cara a presentar la información, aparte de dar esa foto de modelo de indicadores basados en determinantes son resultados, es el tema usar unas buenas gafas, ¿no? Que es una referencia que también utilizáis mucho en vuestro proyecto, y es el tema del digging deeper. En qué medida nos ponemos unas gafas y cuando miramos a la comunidad ya no solamente miramos desde una perspectiva de determinantes, sino miramos cómo estos determinantes se distribuyen de forma desigual en relación con factores de edad, en factores de género, con ingresos, factores geográficos, de raza, etnicidad o educación. Y también con otro cristal, teniendo en cuenta algo muy importante que va a ser para lo que es todo el trabajo de cómo trasladar información en acción, que es el proceso de engagement, en qué medida existe un proceso de community engagement en los trabajos que estamos realizando. Bien, para ejemplificar uno de estos modelos de presentación de datos, he seleccionado uno de los condados de Texas, que es el condado de Starr. He seleccionado el condado pues, por una empatía alta con el condado, teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de población hispana, el nivel de proficiencia en inglés es un nivel muy bajo es una comunidad también pequeñita, ¿no? Una comunidad pequeñita y heterogénea en varios aspectos. Si pensáramos en cómo trasladar la información de salud a la comunidad de Starr, al condado de Starr, podríamos decir esto, ¿no? Tenemos este modelo, estos son los pesos de los factores que pueden influir en el bienestar de una comunidad y concretamente en Starr, en tres de los grandes cajones, en tres de los grandes bloques de determinantes hay problemas importantes, ¿no? Esta primera presentación de términos de lo que está mal, de lo que está pasando mal en una comunidad, pedagógicamente puede ser no correcta. Como decíamos antes, tanto en clínica como en docencia partimos de modelos positivos. En nuestro trabajo también en Asturias, y algo que tenemos muy incorporado en el proceso, es el tema de la incorporación de una perspectiva salutogénica y de mirar el vaso medio vacío, ¿vale? Los problemas que tiene una comunidad, pero también mirar el vaso medio lleno. Y en este sentido sí que estamos trabajando un proceso muy importante que es dar fotos de los mapas de activos, de los mapas de recursos, de los mapas de actividades comunitarias que existen en las diferentes zonas. Quiero decir con esto que de cara a hablar con la comunidad de STAR, con los stakeholders en STAR y los diferentes representantes comunitarios líderes, puede ser muy importante, antes de empezar a hablar de problemas, hablar de las riquezas o de los recursos que ya están funcionando. Obviamente no conozco en detalle la comunidad de STAR, pero sí que posiblemente, y por una primera búsqueda muy sencilla a nivel de Internet, ya existen diferentes proyectos comunitarios puestos en marcha. Es decir, sería fácil realizar un mapa de los activos de STAR y situar diferentes riquezas que están funcionando y diferentes riquezas que pueden ser importantes para abordar esto, que son algunos de los determinantes que pitan en la situación de salud del condado. De cara a presentar la información también es muy interesante presentarla adaptada para la comunidad. Lógicamente aquí voy a presentar alguna información visual, de visualización de datos, con infografías, posteriormente la última parte con temas de nuevas tecnologías, pero lo clave sigue siendo lo que poníamos antes en algunas diapositivas o acabamos de ver algunas diapositivas del condado de Texas, ¿no? Que es el tema de trabajar con grupos pequeños y trasladar la información en grupos pequeños y con lenguaje y con procesos de adaptación a la comunidad con la que estamos trabajando. En este sentido, en STAR, teniendo en cuenta el alto nivel de población que no habla inglés, es importante adaptar lingüísticamente los contenidos, ¿no? Decir que el 20% de la comunidad tiene problemas de consumo de tabaco, no se entiende y hay que buscar imágenes más sencillas, ¿no? Como que una de cada 5 personas adultas o mayores son fumadoras. Es importante también reseñar, por ejemplo, términos como pobreza infantil, preguntar sobre lo que es pobreza infantil. Existen mapas muy interesantes en la página de los County Health Rankings sobre el tema de cómo se distribuye la situación de pobreza infantil en comparación del condado con la comparación estatal y la comparación nacional. Y estos gráficos, aunque son muy visuales para muchos profesionales, a veces la población no lo entiende, ¿no? Entonces es bueno adaptarlos y sobre todo desarrollar ciertas preguntas clave, que es la que trabajaríamos estos grupos pequeños. ¿Qué piensas sobre esta información? ¿Qué información tienes tú sobre la situación de salud o bienestar que existe en nuestra comunidad?
¿Cómo piensas que se puede empezar a trabajar juntos? Si estamos trabajando juntos, ¿cómo mejorar este trabajo? ¿Cómo piensas que nos podemos ayudar unos a otros y cómo podemos empezar a trabajar, ¿no? Algunas preguntas clave para empezar este ciclo de intervención comunitaria del Take Action, ¿no? De trabajar juntos, identificar problemas, priorizar y demás. Bien, llego a la parte final de la presentación, a la tercera y última parte, donde presento de forma bastante rápida algunas posibles ideas para visualizar la información en términos de salud. Un elemento clave de todas formas es el tema de desarrollar procesos de investigación, acción, participación con la comunidad. No me voy a parar mucho en ello ahora mismo, pero esto sigue siendo un elemento clave. En nuestra experiencia en Asturias, la información epidemiológica da pistas importantes, pero hemos obtenido mucha y valiosa información en procesos de investigación cualitativa con la comunidad. Desarrollar procesos de trabajo con grupos focales, con técnicas de investigación participativa, muchas de ellas adaptadas al juego, a la creatividad. Esos procesos son claves para poder trabajar con la comunidad. Citaré también algún elemento basado en lo que es el Culture of Health Index de la Robert Wood Johnson para señalizar cómo puede ser importante presentar no solamente mapas de problemas de la comunidad, sino mapas de las riquezas de la comunidad. En este sentido, decía que Asturias hemos desarrollado un proceso de trabajo para identificar el mapa de activos que tiene una comunidad. Es un proceso abierto para que cualquier persona, institución o asociación pueda insertar en el mapa actividades comunitarias, proyectos en los que están trabajando o recursos que hay en la comunidad. Esta información se sitúa en el mapa, se puede acceder a ella de una forma sencilla a través de página web o a partir de smartphones o de dispositivos móviles y permite diferentes aspectos. El tema de trabajar con esta aproximación de activos para la salud permite, por un lado, un proceso que es muy interesante y que nosotros en España no tenemos muy desarrollado, que son temas de abogacía para la salud pública y salud comunitaria. Por otro lado, identificar riquezas para, dentro de un ciclo de intervención comunitaria, empezar a resolver problemas. Y por otra parte, el tema de iniciar procesos de recomendación de activos para la salud desde consultas de atención primaria. En nuestro país tenemos una gran riqueza, que es un gran sistema nacional de salud público con un gran sistema de información. Las consultas de atención primaria tienen acceso a historia clínica y se puede trabajar con un sistema de información para todos los pacientes en las consultas de atención primaria. Hemos conectado en Asturias desde las consultas de atención primaria la base de datos de atención primaria con la base de datos de activos, de tal forma que una persona que acuda a un centro de salud se pueda acceder a través de su historia clínica a los recursos que tenemos identificados en dicha comunidad. Esto favorece que personas con, pues por ejemplo, que se les recomienda mejorar su actividad física, podamos acceder a qué recursos, pues por ejemplo, una asociación de mujeres que ofrece talleres de tai chi o talleres de yoga o el patronato municipal. Esa información se puede consultar desde la base de datos y se puede imprimir y se puede recetar desde la propia consulta, ¿no? Es una forma también de conectar los activos con el acto clínico y mejorar lo que es un abordaje biopsicosocial y mejorar las recomendaciones no farmacológicas evitando la medicalización. Bien, otra posibilidad es el tema de desarrollar aplicaciones. Esto es importante para posicionar esos nuevos modelos de salud pública en el tema de nuevas tecnologías y también para favorecer que se pueda acceder a la información pues, desde los dispositivos móviles. He desarrollado una maqueta muy rápida de lo que podría ser una aplicación del modelo de los County Health Rankings, muy basada en la aplicación que tenemos desarrollada en Asturias. Sería una aplicación sencilla donde se puede acceder a información clave sobre el proceso, a snapshots sobre el tema del lugar donde vivimos, el lugar donde estamos trabajando, información también sobre los activos o sobre vuestra base de datos del What Works for Health y información sobre el tema de los roadmaps. Así, por ejemplo, si vivo en Zavala, en Texas, puedo acceder a la información sobre el ranking, a la información sobre los activos o a la información sobre equidad que tenéis para dicho condado de Texas. La información sobre el ranking me da una información sencillita sobre los resultados y los indicadores de salud, me visualiza los indicadores clave y cuál es la situación de ellos, ¿no? Esto es algo relativamente sencillo y que yo creo que tiene bastante potencia de cara a posicionar el modelo de determinantes sociales en las redes, en nuevas tecnologías, bueno, nuevas,
las tecnologías de información y comunicación para la salud. Otra posibilidad es el tema de la creación de un índice basado en modelos de salud positiva. Cuando presentamos los mapas de nuestra comunidad y en vuestro modelo presentáis mapas de riesgos y mapas de problemas, pero también es importante quizás dar mapas de activos y mapas de en qué medida nuestras comunidades son comunidades saludables. Ya tenemos modelos actualmente. En Europa existen diferentes modelos. Existe un modelo muy bonito que es el modelo de salud pública, del Observatorio de Salud Pública de Gales, donde se presenta información sobre términos de salud positiva, información relacionada con diferentes dimensiones de estructura, comunidad y personas, y se presenta un mapa positivo sobre la situación de salud. Y en Barcelona existe en marcha un proyecto de investigación y evaluación para presentar mapas de actividades comunitarias en los diferentes barrios de Barcelona. Es un proyecto muy interesante con un proceso cuanti y cualitativo que también da información y sitúa información en qué medida se desarrollan más o menos actividades comunitarias en los diferentes barrios y en qué medidas esto puede tener influencia en relación con resultados de salud. Es un proyecto interesante. Existen otros proyectos determinados. Este no es un proyecto que tenga relación con términos de salud, es un proyecto muy bonito que se llama Chatty Maps y que tiene relación con los mapas sonoros de las grandes ciudades. Lo pongo porque es un buen sistema de visualización de datos y lo que puede permitir es hacer proyectos similares, ¿no? Donde, por ejemplo, en diferentes condados de grandes ciudades podamos presentar información de forma más detallada por unidades geográficas más pequeñas para datos que ya tenemos de los rankings de entorno físico, de calidad de vida, socioeconómicos, pero que también podamos situar medidas o indicadores salutogénicos para dicho mapa, ¿no? Esto relativamente no es complejo de poder realizar con la tecnología que podemos trabajar. Y luego, para ir terminando, existen procesos también muy bonitos de poder combinar arte y data, la visualización de datos a través de procesos de arte, donde la combinación de información se mezcla con una gran belleza en la visualización de los datos. Esto es el ejemplo del Better Life Index de la OCDE y incorpora lo que es el proceso de emoción que se trabaja desde los procesos artísticos. Existen también proyectos muy bonitos como es este de Domestic Streamers, que lo que trabajan es con el tema de visualización de datos en procesos de intervenciones. Son realmente como piezas artísticas que se pueden realizar en la calle donde la gente puede representar diferente información o diferentes datos. Bien, terminar agradeciendo de nuevo la posibilidad de estar aquí, agradecer el gran trabajo que está realizando desde vuestro departamento, insistir que sois un modelo de referencia importante, muy importante en salud pública para muchas veces que estamos trabajando en todo esto en Europa y agradecer pues, el trabajo enorme que desde los diferentes proyectos que estáis haciendo, tanto del proyecto de los rankings, como el proyecto de los roadmaps, como el proyecto de What Works, como los proyectos que estáis trabajando en coaching a nivel de las comunidades, la relevancia que tienen para vuestro país, la importancia de trabajar coordinados y bueno, esperamos seguir aprendiendo de vuestro proceso de trabajo. Nada más, muchas gracias.